donde preocupa y mucho el aumento de casos de jóvenes que se autolesionan, muchas veces por el acoso escolar. Los profesores dicen estar desbordados, piden psicólogos en los colegios como parte del personal docente. La coincidencia en pocos días de 3 intentos de suicidio de adolescentes, uno de ellos de los gemelos en Salent, en Barcelona, que acabó con la muerte de uno de ellos, ha vuelto a poner el foco en la importancia de la salud mental, muchas veces afectada por estos casos de acoso, pero también por otras cuestiones distintas. Por ejemplo, los expertos aseguran que la pandemia ha afectado en buena manera a la salud mental de los niños y jóvenes. Bueno, vamos a hablar sobre este asunto con doña Margarita Sánchez, con la doctora Margarita Sánchez Calderón, es pediatra de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. ¿Qué tal, Margarita? Buenos días. Buenos días, Roberto. Muchas gracias. En las últimas semanas han salido varios casos similares de menores que se autolesionan. ¿Ustedes han detectado un aumento de casos, de consultas sobre este problema? Sí, ya lo veíamos antes, pero realmente en el último año las consultas por autolesiones se han multiplicado. No siempre, afortunadamente, con fines suicidas, ni como un trastorno psiquiátrico en sí, pero lo vemos mucho, y ayer en nuestra mesa, donde contábamos con un orientador de un instituto, también comentaban cómo era un tema que preocupa mucho, cómo ha aumentado el tema de las autolesiones, sobre todo en chicas. Sobre todo en chicas. ¿Y por qué? Pues la verdad es que hay más patología desde el COVID. Parece ser que el sexo femenino es un factor de riesgo para tener cualquier tipo de trastorno mental. Y bueno, que no siempre, hay que tener claro que no siempre son con fines suicidas. De hecho, ahora que vemos más, hace años siempre nos ponían alerta, ¿no?, por el tema del suicidio, y aunque por supuesto siempre que haya un niño o niña que se autolesione hay que hacer una evaluación mental y derivarlo a salud mental, ¿vale? No siempre hay un trastorno mental acompañante. A veces lo hacen pues por evitar un daño emocional, ¿no? Lo cambian el daño emocional por un daño físico, incluso por ser incluido en un grupo. Pero sí que es preocupante, muy preocupante. Muchas veces vemos que detrás de estos casos hay acoso escolar, pero esto no ocurre en todas las situaciones, hay otros, ¿verdad? Otros motivos. Sí, el acoso escolar, 1/3 de los niños sufren acoso escolar en cuanto que sean acosados o acosadores, que es un porcentaje muy, muy alto. Y además es conocido que es un factor de riesgo de tener un trastorno mental, el haber sufrido acoso escolar. El trastorno mental no solo durante la infancia, sino incluso en la vida adulta. Con lo cual, es fundamental que haya protocolos, que lo hay, para detectar el acoso escolar en los colegios. Me decía, no todo acoso, si la causa más frecuente de acoso, de autolesiones, era el acoso, Un tercio. No es la causa más frecuente, pero sí que son 2 trastornos frecuentes y que cada vez están saliendo más. Sí, también señalan ustedes a la pandemia. ¿Por qué la pandemia puede contribuir al aumento de casos? A ver, está claro que la pandemia lo ha disparado, pero los trastornos mentales en la infancia ya eran un problema de salud pública antes, y la Organización Mundial de la Salud así ya lo había dicho en varios de sus informes. Esto dicen, de hecho, UNICEF decía que lo que la pandemia ha sacado ha sido la punta del iceberg, ¿no?, de lo que eran los problemas de la salud mental. Y sí que todos los estudios señalan lo mismo, que la población más vulnerable ha sido sexo femenino, de familias con problemas económicos y pacientes que ya tenían algún trastorno mental previo o discapacidad. Han sido los que más lo han sufrido. ¿Por qué? Pues las restricciones a esta edad de la adolescencia, donde es tan importante el grupo, pues se cerraron los colegios, se aislaron de sus amigos, cambiaron las rutinas, más sedentarismo, más pantallas, más consumo de tóxicos, y todo eso, ya digo, a esta edad, como en la adolescencia, pues ha pasado factura. Por último, doctora, ¿hay unidades especializadas en atender estos casos, por ejemplo, en atención primaria o en nuestro sistema sanitario público? Desde atención primaria, algunos centros
psicólogo. Aquí nosotros en Madrid tenemos lo que es la unidad de salud mental persona ambulatoria, donde derivamos, y luego a nivel hospitalario sí que hay unidades específicas sobre todo de trastornos de la conducta alimentaria, hay unidades de hospitalización, incluso ahora hospitalización de día, pero en atención primaria no somos, además nosotros los pediatras somos pediatras, no somos especialistas en salud mental. Bueno, pues aquí un tema del que se ha hablado poco hasta ahora y que probablemente tengamos que hablar más, y creo que eso será bueno también hacerlo. Doctora, muchas gracias por atendernos. Gracias.